Bueno chicos, espero que anden bien. Voy a hacer un videito, vamos a empezar un tema nuevo, la neumática. La neumática como un sistema también de energía y de movimiento, para lo cual obviamente en lo que vamos a comenzar a ver de todo esto es conocer los tipos de cómo se genera el comprimido, cómo se hace el tratamiento del comprimido y todo lo que debemos conocer para poder hacer automatización a través de la neumática y la electroneumática. Durante estas semanas yo voy a comenzar a hablar e introducir un poco el tema de neumática. Voy a introducirlo, digamos, en aprender lo que es la neumática y la electroneumática y utilizaremos algún simulador. Lo primero que vamos a ver es la generación de aire comprimido. ¿Cómo generamos aire comprimido? ¿Sí? Tipos de compresores. ¿Qué debemos saber con respecto a los compresores? Que existen dos tipos o dos tipos diferentes de compresores. ¿Por qué esto es importante? Porque a la hora de generar aire comprimido depende para qué tipo de industria. Si yo necesito mucho caudal, poco caudal, mucha presión, poca presión, si necesito que el aire sea totalmente puro porque es, vamos a suponer, para una industria alimenticia o de medicamentos, o no hace falta tanto, podemos clasificar, digamos, en los compresores en dos tipos, como son los de desplazamiento positivo y los compresores dinámicos. Es muy común encontrar todos los desplazamientos positivos en la industria y dentro de eso vamos a encontrar los alternativos y los rotativos. Sí, dentro de los que son alternativos pueden ser de una etapa a dos etapas, que estos son los compresores más comunes que ustedes conocen que hay en las casas, con un cilindro, ¿sí? Yo les voy a dejar unos videos, después les voy a mostrar un video donde se desarma un compresor de dos etapas para que ustedes vean qué etapas tienen, pero en todo caso consiste justamente en tomar el aire, comprimirlo y levantar su presión. Entonces tenemos los alternativos. Dentro de los alternativos pueden ser una etapa, dos etapas o las etapas que sean necesarias para poder levantar. De hecho, hasta en muchos lugares, hasta para poder elevar la presión, pueden utilizar varias etapas. ¿Qué encontramos? Los rotativos. Dentro de los rotativos sí vamos a encontrar los de lóbulo, ¿sí? Ponerle con una figurita o una imagen, los de tornillo, los de paleta, ¿sí? Son típicos de compresores que van a encontrar en la industria. Después hay unos compresores muy específicos, como son los compresores centrífugo y de flujo axial, ¿sí? Muy específicos, ¿sí? Que se usan en la industria con mucho caudal, pero que por ahí necesitamos a veces usar este tipo de compresores para cuando uno no tiene que contaminar digamos, la materia. ¿Sí? Entonces yo les voy a dibujar un típico de compresor. Vamos a empezar por el alternativo, ¿sí? Que es digamos, el que ustedes por ahí más conocen y que yo les voy a dejar los videitos para que ustedes conozcan, ¿sí? En los compresores de alternativo vamos a hacer de una etapa, ¿sí? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Vamos a encontrar que tenemos un pistón, que todos bien lo conocen, el pistón en su interior, ¿sí? Por un sistema axial va a ir girando y va a ir subiendo, y van a encontrar, digamos, en la parte superior, ¿sí? Dos tipos de válvulas, ¿sí? Una válvula que se llama válvula de admisión, ¿sí? Como su palabra lo dice, digamos, el aire cómo va a funcionar. La válvula de admisión estaría acá, ¿sí? Y esta es la válvula de escape, ¿sí? O sea, dentro de la válvula de escape, sí, que encontramos, está en esta posición, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando esto gira como es de forma axial, el pistón desciende. Cuando desciende, ¿el aire qué va a hacer? El aire va a ingresar por la válvula, ¿sí? De admisión. Obviamente esta válvula, ¿qué va a hacer? Se va a cerrar, va a cerrarse y el aire va a comenzar a ingresar en su interior. Luego, cuando sigue girando, el pistón va a ir subiendo. ¿Y qué va a hacer cuando sube? Ese aire va a ser desplazado y comprimido y esta válvula va a pasar a cerrarse. Se cierra. ¿Y cuál se va a abrir? Esta válvula. Por lo tanto, cuando sube, el aire comprimido pasa por acá. Esto es un compresor de una sola etapa, ¿sí? Los compresores de dos etapas que tienen un pistón que es más chiquito, ¿sí? Cuando más chiquito, digamos, maneja menor caudal pero mayor presión, que va a entrar a una segunda etapa. Normalmente entra a una segunda etapa, ¿sí? Uno va a ver que puede haber una segunda etapa con un pistón más chiquitito, ¿sí? Un pistón mucho más chiquito,
¿sí? Con las mismas características, ¿sí? Vamos a tener una válvula de admisión, ¿sí? Y una de escape. Entonces lo mismo, cuando gira, como este es excéntrico y está al lado abajo, ¿qué va a hacer? En el momento que esto va a entrar por acá, va a descender, va a comprimir y va a comprimir mucho más. Menor cilindro, más chiquito, mayor compresión, ¿sí? Bueno, este es una típico de los sistemas de generación de aire comprimido, ¿sí? Una forma de generar, ¿sí? El más común es este tipo alternativo, que es el que después yo voy a mostrar en el video, donde ustedes van a ver cómo se desarma uno para que vean cómo es internamente, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver, digamos, también, o qué tenemos que aprender, o que vamos a ver en las posteriores clases? ¿Sí? Uno normalmente cuando toma el aire del medio ambiente, el aire, ¿qué nos vamos a encontrar? Porque tiene primero impurezas de todo tipo, porque el aire no viene puro, viene por ahí con desperdicios metálicos, polvillo o lo que sea. Lo primero que uno debe hacer cuando entra el aire comprimido a un compresor es filtrarlo, ¿sí? Lo primero que nos encontramos es un filtro. Ese filtro que va a depender... Sí, depende mucho de las características. Los compresores por ahí que ustedes tienen domiciliario tienen un pequeño filtrito, una tapita que uno se lo saca. En su interior lo único que van a encontrar es una especie de esponja, en algún caso, o alguna especie de papel, en el cual periódicamente uno debería cambiarlo, limpiarlo. Antiguamente era como una especie de alambre, de alambre, entonces uno lo lavaba. Pero lo que hace esto es filtrar las partículas más grandes que aspira, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente al entrar el compresor, si yo no filtro las partículas, puedo llegar a rayar los cilindros y ya la presión del mismo disminuiría. Luego, ¿qué es lo que hace? Una vez que ingresa al filtro, el aire se debe comprimir. Entonces debe ingresar a un compresor. Cualquiera. Cualquiera de lo que nombramos, ¿sí? Puede ser alternativo, puede ser rotativo, puede ser de los centrífugos, los axiales, cualquiera de esos tipos de compresores, pero normalmente debe entrar a una etapa de aire comprimido que lo hace un compresor, ¿sí? Esto de acá en más va a depender mucho de la industria o la característica que yo quiera con respecto al tipo de aire que yo desee, ¿sí? Muchas veces lo que se le hace al aire se le produce un enfriamiento, ¿sí? O sea, se le coloca una etapa que, ¿qué es lo que hace? Enfriar. ¿Por qué se lo enfría al aire? Porque se lo enfría porque el aire cuando ingresa muy caliente. Ustedes tengan en cuenta que cuando aspiran el aire, ¿sí? Lo primero que van a hacer va a sacarle todo el polvillo en el filtro. Aumentar su presión. Ustedes tengan en cuenta que levanta la temperatura y a su vez tiene humedad. Esas dos cosas yo se las tengo que sacar. Tanto la temperatura como la humedad se las tengo que sacar antes de guardarla en un depósito. Entonces, muchas veces se coloca sistema de enfriadores, ¿sí? Enfriadores tipo con refrigeración, como si fuera una heladera, donde se le extracciona digamos, toda esa humedad que trae del medio ambiente, ¿sí? Luego, ¿sí? una vez que es enfriado, puede pasar por otra etapa de filtrado, ¿sí? Todo esto que yo les cuento, ¿sí? Va a depender. Ese filtrado es mucho más finito. Mucho más finito para partículas. Va a depender de la calidad de ese aire que yo necesite. En una industria alimenticia muchas veces hay que hacerle todo esto. Extraer la humedad, ¿sí? Toda la humedad que podamos, ¿no? Mediante algún sistema de vaciado, después seguramente un vaciado, filtrado para sacarle la partícula mínima que pueda haber. Y en algunos casos también puede tener una etapa de secado, ¿sí? O sea, podemos encontrar esto que yo les cuento, ¿sí? Que puede existir las etapas de secado, bueno, no en toda la industria, pero muchas pueden haber una etapa de secado a través de carbón activado o algún tipo de sustancia química donde se le produce un secado todavía más. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un aire que lo filtramos, lo comprimimos, lo volvemos a enfriar para extraccionar la humedad que es posible, ¿sí? Un filtrado para extraccionarle todavía muchas más partículas y hasta un secado podemos agregarle, ¿sí? Luego de eso, lo que vamos a hacer va a ir a un acumulador o a un depósito, ¿sí? Donde ese aire comprimido
va a quedar en ese depósito, ¿sí? Ese depósito inclusive muchas veces tiene un purgador, una caniza que periódicamente, si llega a pasar algo de humedad, se le extracciona. ¿Para qué va a quedar ahí? Bueno, obviamente va a quedar como un reservorio de comprimido. Luego de acá va a salir y va a ir a todas unas unidades que vamos a ir más adelante, que se llaman unidades de mantenimiento. Las unidades de mantenimiento o FRL son unidades de mantenimiento que las van a ver en la industria para... Este es el depósito, ¿no? El depósito. ¿Para qué? Para obviamente poder extraccionarle todavía si le quedó un poquito de humedad, ¿sí? Para regular la presión, porque la presión de línea es mucho más elevada, ¿sí? Que la de a veces de la máquina, ¿sí? Normalmente siempre es más elevada, ¿sí? Y también lo que se le hace una lubricación, para justamente evitar de que los cilindros se dañen. Pero bueno, eso lo vamos a ver en etapas posteriores. Así que bueno, esto es un poquito de lo que yo les contaba que vamos a comenzar a ver, toda la generación de comprimido. Así que espero que les haya gustado el video. Vamos a seguir subiendo videos, así no se aburren tanto en estas etapas. Que tengan buena semana, chicos. Saludos.